Franchise, lanzado en medio de la colaboración de Travis con McDonald's. Las ubicaciones individuales de cadenas de restaurantes se llaman franquicias, nombre del tema. En este videoclip veremos un montón de características de Michael Jordan, que fue el primero en hacer una colaboración con McDonald's. Y Travis nos saca este tema junto a Young Thug y Mia. Franchise es una locura en el que no solo hay referencias de todo tipo en las letras, sino que los visuales están cargados de influencias que veremos ahora poco a poco. Antes de empezar a analizar el vídeo, vamos a ver la portada, creada por George Condo, el mismo artista que creó la portada de Kanye West, My Beautiful Dark Twist Fantasy, al cual Billboard denominó como el mejor disco de la década. Y ahora sí que sí, empecemos con la reacción. Fue dirigido por Travis Scott y filmado en la que es la mansión de Michael Jordan. Por eso aparece el número 23 en la puerta, además de la cancha de baloncesto, etc. También vemos al principio un Range Rover donde se lee To Trey, en significado al 23. Vemos localizaciones como la cancha de baloncesto, la pista de golf, donde Travis y Thug aprovechan para jugar a los hobbies favoritos de Michael Jordan, el golf y el póker. En la cultura hip hop, las camisetas blancas fueron un boom, es un icono del hip hop, y alcanzaron su máxima popularidad con The Franchise Boys. Es una prenda temporal y versátil que sirve absolutamente para todo. Y vamos, las camisetas blancas en el hip hop son como las Air Force de las camisetas, para que os hagáis una idea. El tema tiene varias referencias. Aquí vemos un montón de escenas muy simétricas con unos tonos rojos y siempre desde el mismo ángulo. Estas escenas son tal cual se enseñan en la película de Jodorowsky, La montaña sagrada, que a su vez se basa en el surrealismo de Salvador Dalí y Luis Buñuel, que si tuven tantas referencias como vamos a ver de esta película, tiene un porqué. A grosso modo, la película lo que hace es presentar al ser humano como esclavo de la vida, del consumismo, del materialismo, de la política, de la sexualidad, de las guerras, y el objetivo es el buscar la inmortalidad, es decir, el intentar ser una especie de Dios. Y esto tiene que ver mucho con el tema. Ahora veremos. En los siguientes versos, Travis menciona a Hype Williams, un director con el que hizo su pedazo de videoclip 90.210. Esto de aquí parece un anuncio de los 70, en el cual vemos a Travis sentado frente a unas cajas en las que pone Cactus, una diadema donde pone Cactus, una prenda donde pone Cactus y una bebida donde pone Cactus, haciendo referencia a su sello discográfico Cactus Jack. Travis rapea sobre la enorme cantidad de cheques que le llegan y con los que paga, como por colaboraciones de McDonald's, Nike, Fortnite, hay de todo. Bambuser es el título de la comedia satírica de Spike Lee del 2000 sobre la representación de los afroamericanos en la televisión. Travis lanzó su sello discográfico Cactus Jack Records en marzo de 2017. Él cuenta que no lo he hecho para tener el control financiero sobre mi música. Quiero ante todo ayudar a otros artistas, lanzar nuevos nombres, brindar oportunidades. Quiero hacer por ellos lo que me pasó, pero mejor. Con mejor no me refiero a tonterías. No se miente a los artistas sobre las fechas de lanzamiento de los álbumes o de los presupuestos de los vídeos y álbumes. You're right. En la siguiente escena vemos a Travis con muchos Travis. Esta escena nos recuerda muchísimo al videoclip de Humble de Kendrick Lamar. No es casualidad, porque los mismos que han hecho las escenas de Travis han hecho las mismas de Kendrick. La piscina nos vuelve a recordar a escenas de la montaña sagrada y es aquí donde menciona a sus siamés. Los siameses son hermanos que nacen juntos y un embrión se parte en dos. Travis Scott lo utiliza para hablar de su estrecha relación con Chase B, que es el productor de la pista. En esta escena vemos el outfit futurista que lleva Young Thug, que parece sacado de los años 60. En términos de diseño se denomina a esta década la década aeroespacial, donde todos estaban viviendo ese futuro utópico de viajes espaciales y todo ello determinó el estilismo aeroespacial.
Thug rinde homenaje a Pop Smoke, un rapero de Brooklyn que fue trágicamente asesinado durante un allanamiento de morada en Los Ángeles en febrero de 2020. Pop Smoke colaboró con ambos, póstumamente con Young Thug en Paranoia y con Travis en Gotti. Aquí Thug alude a tener sexo sin condiciones y lo hace comparándolo un poco con Cactus Jack, con la colaboración de Travis con Nike, y dice que si sus zapatillas no tienen cordones, él tampoco va a tener cordones con una mujer. Es decir, no se va a permitir que le aten, metafóricamente hablando. Se nombra la mensajería instantánea de Skype y también se menciona las nubes. Es decir, que más o menos se está diciendo que él está donde está Skype, es decir, que está todavía más allá de las nubes. Slime es uno de los apodos de Thug, pero también es una gama de prendas lanzada por él mismo. Yellow Bone es un término que se utiliza para describir a las personas de raza mixta de piel, y además se habla de Prince, que era de piel clara. Aquí empieza un escenario de luces rosas y moradas que es muy Travis, estas luces. Obviamente durante todo el videoclip se ve que hay unas escenas que no tienen nada que ver con otras. Y esto mucho es porque unas escenas son grabadas por Free Joy y otras por Academy Films. Se nota que las de Free Joy, que son de Estados Unidos, son las que graban a Michael Jordan, las escenas de los coches, a Travis, mientras que las de Mia, basadas en la película de Midsommar, que son mucho más románticas, están grabadas por Academy Films. Y ahora vamos con la escena de Mia. La primera escenografía concurre en un prado con 4 espejos, que es un recurso visual que se está utilizando muchísimo ahora en fotografía, en vídeo, en todo. Es un recurso en tendencia. Entonces aquí no solo vemos a una Mia, sino que vemos a 4. Igual que pasaba antes con Travis, no solo vemos un Travis, vemos a muchos Travis. Chippy chippy es un término que significa dejar un lugar en un estado de ira con intenciones de drogarse. El término se hizo popular por Sek West, y este significado del término tiene bastante que ver con Midsommar, donde es una comuna que utilizan drogas para absolutamente todo. Lo primero vemos que Mia se viste como la reina de mayo, mientras que las ovejas blancas son una gran referencia a toda esa gente que vive en la comuna que viste de blanco. Las ovejas y esta gente son gente igual, que siguen unos mismos patrones, se comportan igual, viven igual, etc. Aquí se presenta la parte golosa de Mia. Aki and Saltfish es un plato nacional jamaicano en la que el aki es una especie de fruta, bueno, es una fruta, vaya. Y luego también habla del sushi japonés y del maki, que es un tipo de sushi, o sea, tengo hambre. Las referencias japonesas de Mia continúan haciendo referencia a Kawasaki, un fabricante japonés conocido por sus motocicletas de lujo. Kawasaki en verdad es súper dicho en el ambiente trap, no sé por qué. Mia vivió gran parte de su vida en Houston, que aunque sea parte de Londres, es como muy suburbano. Ahora que vive en una parte más céntrica de Londres, se siente más de la ciudad. Travis dice que una vez que se acabe la pandemia, se volverá a celebrar, y se celebrará como una película realizada por Kodak. Absolutamente irán a tope después de que esto acabe. Hay que tener en cuenta que quizás con Kodak también se quiere referir a Kodak Black, que fue sentenciado a casi 4 años de prisión federal en 2019. Entonces quizás también se puede referir a esto. No lo sabemos. Comenten, porque yo no lo tengo claro, tío. Yo no lo tengo claro. Travis aquí está haciendo referencia a la película deportiva de Jeff Pollack. Aquí es cuando vemos a Travis levitando en el coche, que si bien esta escena es otra referencia a la montaña sagrada, sin embargo, la parte de levitar es una referencia a Breaking Bad. Que es en Breaking Bad la primera reacción que te hace la heroína. Es que me encanta que haya tantas referencias, de verdad. Aquí Travis se refiere a su disco Utopía, pero también habla de Zootopía, que es una película de Disney, sobre un mundo dirigido por animales antropomórficos. Sugiere que dentro de Utopía actúan como animales y se vuelven locos manteniendo sus temas más rabiosos. O sea,
Aquí hace referencia a las cruces, a Cactus Jack, y que esas cruces, que también son pendientes, se utilizan para identificar a los miembros de Cactus Jack. Freddie James es una referencia a la canción de 2 Chainz, que implica que los dos están despiertos hasta muy tarde bebiendo drogas. Sin embargo, en Sicko Mode también habla de 4 AM. Aquí vuelve a aparecer Mia, pero ahora en el coche lleno de flores, que es un paralelismo al carro de Midsommar. Mia... Dios, me muero. Oye... Mia hace referencia a los Anunnaki, el panteón más alto de dioses de Mesopotamia. El nombre tiene como el sufijo de An, que significa dios del cielo, y Anunnaki significaría hijos del dios del cielo, o sea, hijos de Dios, de toda la vida. Dentro de la mitología hitita se afirma que estos dioses fueron derrocados por dioses más jóvenes. La conclusión personal que yo hago de esto y de todas las referencias que se vienen es que existe una pequeña posibilidad, una referencia muy sutil, a dejar de intentar ser Dios por parte de Travis Scott y también por parte de Mia. Es decir, en Midsommar esa comuna tenía sus propias reglas y los escritos de Dios los hacían ellos mismos. En la película de la montaña sagrada hay un deseo por ser inmortal, ser una especie de Dios. Y en cuanto a la referencia de los Anunnaki, hijos del cielo que derrocan a otros dioses más mayores. Todo está bastante ligado y por aquí van los tiros. Esta es mi opinión personal y mi conclusión personal final, pero no tiene por qué ser la correcta, obviamente. Entonces, este vídeo está hecho para que todos comentemos qué podría significar esto, ya que nos brindan un montón de referencias. Para mí es eso, un chico intenta dejar de ser Dios y sea alguien primero, ¿sabes? La búsqueda de la inmortalidad, el intentar tener el control sobre todos y que todos sean iguales, tal como tú dices. Y el derrocar a dioses, todo va por ahí. Madre mía, es que estos artistas de verdad que tienen una mente que yo alucino. Bueno, espero que os haya gustado la reaxis. Si tenéis algo más que añadir o lo que sea, está en los comentarios. Y bueno, chicos, y con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Bueno, gente, gracias por verme otra vez. Tengo que dar gracias a mi amigo Terry, que me enseñó este videoclip y el hype se apoderó de mí. Y le dije, Terry, voy a analizar esto, porque me encanta. Terry hace reacciones de vídeos y le podéis seguir. Dejaré su canal por aquí. Así que espero que os guste porque es una pasada. Así que bueno, hasta el siguiente vídeo, chicos. Chao. ¿Qué pasa? Puedes seguirme en Instagram, Twitch y Twitter, además de en otras redes sociales. Puedes formar parte de mi contenido, así como recibir novedades y regalos, suscribiéndote a Patreon por solo 3, 7 o 15 euros al mes. Sin permanencia.